por si faltaba alguien por conectarse. Y nada, voy a hablaros un poco, pues eso, de en qué consiste el máster en tricología y cirugía capilar, qué podéis esperar, cómo está un poco organizado, los contenidos, etcétera. Y luego vamos a hablar pues de las salidas laborales o qué podéis hacer al terminar. Os he preparado una presentación, voy a ir siguiéndola un poco y de todas formas dejamos un espacio al final por si tenéis alguna duda para que vayáis preguntando. Bien, pues aquí os cuento un poco cómo está organizado el máster. Como sabéis, es en modalidad semipresencial. Las clases y los exámenes van a ser online. Está todo el contenido subido, entonces vosotros, aunque sí que tenéis un calendario para organizaros un poco, pues más o menos los módulos que se van viendo por semanas, tenéis todo el contenido subido y tenéis opción de, bueno, pues organizaros un poco a vuestra manera. Si hay alguna semana que no podéis estudiar tanto o alguna que tenéis más disponibilidad, pues ir organizándolo un poco como queráis. Vais a tener eso, siempre tanto apuntes como diapositivas de cada clase como las propias clases subidas. Hay exámenes después de cada módulo y luego las prácticas y los talleres sí que son presenciales. Está dirigido a médicos que quieran especializarse en este tema. Puede ser médicos que tengan otra especialidad o médicos que acaben de terminar la carrera y no hayan hecho el MIR. Y bueno, es un máster acreditado por la UDIMA y son 60 créditos. Entonces, ¿cuál es un poco el objetivo de este máster? Pues lo que se pretende es dar una formación integral tanto en los temas de tricología como en el trasplante capilar. Se pretende que se obtengan conocimientos y habilidades prácticas para manejar todo tipo de alopecias, no solo alopecia androgénica, que ahora veremos que hay un montón de tipos de alopecias, y ofrecer un tratamiento tanto médico como quirúrgico completo para estas alopecias. O aunque sean pacientes que estén sanos y no tengan alopecia, bueno, pues poder ofrecerles alternativas para mejorar su aspecto, en este caso el aspecto de su pelo. Supongo que si estáis apuntados en este webinar ya más o menos esto lo controláis o lo conocéis, pero bueno, por repasar un poco qué es la tricología, es la ciencia que estudia tanto el pelo como el cuero cabelludo. Estudiamos el pelo sano y las patologías capilares. Y el trasplante capilar es la cirugía en la que se coge pelo de la zona donante, que habitualmente es la zona posterior de la cabeza, la zona occipital, y se pone en la que llamamos área receptora, que va a ser el área donde nos falte densidad o tengamos alopecia. Vamos luego a ver un poco, bueno, pues las diferentes técnicas quirúrgicas, un poco lo que vais a estudiar de esta parte. Entonces, esto es un poco el índice del máster, los contenidos que vais a ver. Bueno, vamos a desglosarlos un poquito cada uno porque os hagáis una idea así general. Vais a empezar con un módulo de introducción, vais a repasar, bueno, primero historia del trasplante, de la tricología, etcétera, lo que es el folículo pilosebáceo, la unidad folicular y estudiar toda la anatomía, fisiología y regulación del crecimiento del pelo. Veremos también, bueno, pues que el folículo piloso es un órgano cíclico, repasaremos las diferentes fases del ciclo folicular, bueno, un poco una base para sentar conocimientos al principio. Después vamos a estudiar pues las alopecias. Os pongo aquí la androgénica o androgenética porque es la que probablemente todos conocéis y probablemente manejéis, pero bueno, sí que es verdad que aunque es la más frecuente y la que en general más vamos a encontrar en consultas, sí que hay otros muchos tipos de alopecia, ¿vale? Os pongo aquí, bueno, unas fotos un poco para ilustrar esa variedad de tipos de alopecia que os podéis encontrar en la consulta, que no es solamente la alopecia androgénica. Vamos a ver también muchos pacientes con efluvio, pacientes con alopecia areata, que, bueno, sí, que conocéis un poco, esta patología es bastante complicada de manejar porque afecta psicológicamente bastante a los pacientes. Otros tipos de alopecia como la traccional, alopecias cicatriciales, que ahí es muy importante hacer un diagnóstico temprano y conocerlas porque, bueno, son alopecias en las que se cierra el orificio folicular y no va a volver a salir pelo, por lo tanto tendremos que diagnosticarlas en un estadio lo más inicial posible. Os pongo ahí fotos de alopecia frontal fibrosante, de lupus, de foliculitis de Calvante, bueno, un poco que veáis que el objetivo es que conozcáis todos los tipos de alopecia, que podáis manejarlas o al menos diagnosticarlas y si se sale de lo que vosotros vais a estar haciendo, por lo menos derivarlas.
Aquí tenemos los métodos diagnósticos que usamos en tricología, que los veremos también detalladamente durante el máster, una exploración física, anamnesis como en cualquier otra consulta médica. Os señalo ahí la tricoscopia porque es el método diagnóstico más importante. Yo creo que no puede haber una consulta tricológica sin un tricoscopio. Ahora os pondré también fotos para que veáis un poco los diferentes patrones que tienen las alopecias en la tricoscopia. Con eso, muchas veces, simplemente con exploración física, lo que nos cuente el paciente y lo que veamos en la tricoscopia, ya vamos a tener muy claro el diagnóstico. Como técnicas parcialmente invasivas ponemos una analítica y el tricograma. Bueno, el tricograma la verdad es que cada vez se usa menos, pongo ahí también abajo el tricoscan en un dibujo. Esos son técnicas que cada vez se utilizan menos, pero bueno, analítica sí que va a ser importante en prácticamente todos los pacientes. En los pacientes con alopecia androgénica, pues por ver un poco el perfil hormonal, sobre todo en mujeres, descartar que tenga un síndrome de ovario poliquístico asociado, etcétera. En efluvios también es muy importante la analítica por ver si hay algún déficit que nos esté causando esta caída de pelo. Entonces, bueno, casi todos los pacientes les vamos a pedir analítica. Y como técnica invasiva la biopsia, no es una técnica que vayamos a hacer a todos los pacientes, pero sí en caso de duda y sobre todo para el diagnóstico de algunas alopecias cicatriciales va a ser necesario que lo confirmemos por biopsia. Esto sería un poco el resumen de los métodos diagnósticos que vamos a ver más detalladamente en el máster. Y bueno, los vamos a ver en la teoría y muchos de ellos también en la práctica. Os pongo aquí imágenes de tricoscopia, como os decía antes, simplemente con esto, una buena exploración y una anamnesis, muchas veces o la mayoría de las veces ya vamos a tener claro el diagnóstico. Entonces, bueno, esta parte a mí me parece, como os decía antes, fundamental, de lo más importante que tenemos que aprender en este máster, reconocer los patrones en tricoscopia y ser capaz de diagnosticar una alopecia viendo estas imágenes tricoscópicas. Bueno, no tiene tampoco sentido ahora explicar cada una de las imágenes, pero bueno, veis ahí una tricoscopia de una alopecia androgénica en la que vemos esa miniaturización, esos folículos que se hacen más finos, tricoscopia de alopecia areata con esos pelos en signo de exclamación y bueno, otras más específicas, foliculitis decalvante, de alopecias cicatriciales con ese halo blanco que hay alrededor de los folículos que se llama hiperkeratosis perifolicular y normalmente nos va a indicar que estamos ante una alopecia cicatricial. Pongo aquí este esquema que representa un poco esa importancia de la tricoscopia porque simplemente reconociendo ciertos patrones tricoscópicos vamos a ya ser capaces de hacer una aproximación del tipo de alopecia que estamos viendo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a mirar siempre es si hay orificios foliculares o no. Si no hay esos orificios foliculares, si no persisten, vamos a estar ante una alopecia cicatricial y ahí ya según un poco lo que veamos y lo que nos cuente el paciente, pues vamos a poder diagnosticar de qué tipo de alopecia cicatricial hablamos. Y en caso de que sí persistan los orificios, estaremos ante una alopecia no cicatricial, que hay, bueno, esos tipos que veis ahí y otros más, pero bueno, quizá esos sean los que a lo mejor más vemos en la práctica. Vamos a estudiar también todos los tipos de tratamiento. Primero os hablo de médicos y luego de tratamientos quirúrgicos. Tenemos una gran variedad de tratamientos orales. Ahí os he puesto el famoso minoxidil, que imagino que casi todos conoceréis. Sabéis que lo hay en solución tópica o lo hay en pastilla oral, que normalmente formulamos porque son dosis bajitas las que utilizamos para las patologías de pelo. Antiandrógenos, vamos a adaptar un poco, depende del perfil de paciente, de la edad, de los antecedentes, del tipo de alopecia androgénica que tenga. Vamos a adaptar esos antiandrógenos, corticoides para patologías inflamatorias y otros muchos fármacos que manejamos en esta rama de la medicina. En cuanto a los tratamientos locales, también se explican tanto en la teoría como en la práctica. Son tratamientos que vais, si os dedicáis a esto, a utilizar muy a menudo. La mesoterapia, el plasma rico en plaquetas, que bueno, al final es un tipo de mesoterapia con la parte previa de la extracción de sangre. Mesoterapia, bueno, ahora veremos una diapositiva, pero realmente es hacer tratamiento a nivel local, donde queremos que haga el efecto. Y ya depende del apellido que le pongamos, depende de qué inyectemos con esa mesoterapia, va a ser lo que nos defina el efecto.
Radiofrecuencia, carboxiterapia, láser de baja frecuencia, hay bueno, muchos tratamientos para temas capilares y los estudiaremos todos en este máster. Y como os decía, de la mayoría vais a poder hacer también práctica y hacerlo vosotros mismos en pacientes reales. Lo que os decía antes, mesoterapia va a depender de qué vamos a inyectar con esa mesoterapia. Podemos hacer mesoterapia de corticoides para patologías inflamatorias como una frontal fibrosante, una alopecia areata. Mesoterapia de minoxidil os lo pongo ahí, la verdad es que eso no se usa mucho porque bueno, el minoxidil tiene una vida media bastante corta y además la mesoterapia de minoxidil es bastante dolorosa. Bueno, sí que hay gente que lo usa, yo la verdad es que esta concretamente no la uso mucho. Mesoterapia con dutasteride u otros antiandrógenos, esa sí que la usamos un montón. Vitaminas, antioxidantes, minerales y lo que hablábamos antes del plasma rico en plaquetas. Entonces, bueno, conocer primero la técnica de cómo realizar correctamente la mesoterapia y sobre todo, para mí lo más importante, la indicación de esa mesoterapia y saber qué estamos poniendo a quién y por qué lo estamos poniendo. ¿Vale? Os pongo ahí también, bueno, pues las jeringas, agujas, el material que se suele usar en mesoterapia, se puede hacer manual con jeringa y aguja, vamos haciendo nosotros los pinchacitos, se puede hacer también con pistola, hay varias técnicas que las veremos todas. Hay algunas mesoterapias en las que utilizamos anestesia local porque sí que son un poco más molestas, otras las hacemos sin anestesia. Veremos también las opciones que tenemos de anestesia. Hay, bueno, anestesia vibratoria, anestesia local, anestesia tópica. Bueno, veremos todas esas opciones también. Vale. En cuanto al trasplante, bueno, lo que comentábamos antes es esa cirugía en la que cogemos pelo del propio paciente, de la zona donante. Ese pelo va a ser limitado, es bueno, un tema también que se oye mucho por ahí en algunas clínicas, el marketing de unidades ilimitadas, etcétera. Unidades ilimitadas no vamos a tener, ¿vale? Porque vamos a tener las unidades de las que disponga el paciente en la zona donante. Entonces, bueno, vamos a tener que hacer una correcta selección de esos pacientes. No todos los pacientes ni todas las alopecias van a ser candidatos a cirugía. Tendremos que seleccionar muy bien los casos en los que vamos a hacer una intervención de este tipo. Tendremos que, por supuesto, hacer un diagnóstico correcto. Yo creo que el diagnóstico es la base de todo procedimiento. Primero tendremos que saber bien qué tiene este paciente, saber qué tipo de alopecia tiene y después ya proponer los diferentes tratamientos o los abordajes médicos o quirúrgicos. Tratamiento médico optimizado. Prácticamente todos los pacientes que vamos a trasplantar van a estar con un tratamiento médico asociado. Normalmente la mayoría de trasplantes que hagamos, ahora vemos un poco las indicaciones, pero serán alopecias androgénicas y bueno, esa tendencia a la miniaturización que tienen las alopecias androgénicas, a que el pelo se vaya haciendo fino, va a seguir teniéndola, ¿vale? Entonces, aunque nosotros trasplantemos a un paciente, si queremos tener un buen resultado a largo plazo, tendremos que seguir tratando a ese paciente porque si no va a seguir miniaturizándose y el pelo que le hayamos puesto le va a quedar muy bien, pero el pelo de alrededor va a seguir haciéndose fino y va a continuar avanzando su alopecia. Entonces, es muy importante siempre asociar tratamiento médico aunque vayamos a intervenir al paciente. De hecho, muchas veces nos va a pasar que tratemos médicamente al paciente y la mejoría sea tan buena que al final no se vaya a trasplantar. Muchas veces los pacientes, aunque es verdad que cada vez es un tema que conocen más y es un ámbito más extendido, muchas veces ellos no saben que hay otras opciones, que hay tratamientos médicos, van a venir a la consulta solicitando un trasplante y, como os decía, vamos a empezar haciéndoles un tratamiento médico con tratamiento oral y tratamiento local y al final no van a necesitar ese trasplante o van a conseguir cierta mejoría y luego haremos un trasplante, a lo mejor de menos unidades porque ya solo tenemos que cubrir una zona o hacer un trasplante más pequeñito. Y luego, por supuesto, la técnica de trasplante, hacer una buena técnica, hacer las cosas bien para que los resultados sean buenos. Os pongo aquí imagen de las dos técnicas quirúrgicas más conocidas o más usadas, la técnica FUE o la técnica FUS o de la tira. Veremos ambas en el máster. Haréis también un trasplante en paciente real, normalmente va a ser con técnica FUE, pero bueno, a lo mejor a alguno le toca con técnica de la tira, va a depender un poco del paciente al paciente modelo que tengáis en esa práctica. Ahora repasaremos de todas formas las prácticas que vais a hacer durante el máster. Bueno, en el tema quirúrgico veréis también, bueno, pues la importancia de un buen diseño, de la selección de pacientes. Como os decía antes, esos dos pacientes que veis ahí a la derecha, los dos han sido candidatos a trasplante y los dos han conseguido una mejoría importante con el trasplante.
pero lógicamente las expectativas del paciente de arriba no pueden ser las mismas que el de abajo, o al revés, mejor dicho, el de abajo no puede pretender que se le haga un trasplante como el de arriba porque bueno, tiene una zona receptora completamente alopécica y probablemente la zona donante, aunque no la veamos, sea limitada. Entonces se ha hecho un trasplante que ha mejorado mucho su aspecto, pero no se ha podido cubrir toda la zona como si se ha podido arriba porque tenía un área alopécica mucho más pequeña. Entonces, esto es muy importante, hacer un buen diseño, hablar con el paciente de las expectativas, de los resultados realistas que puede conseguir y evitarnos así también problemas en el futuro. Repasaremos todas las fases de la cirugía, la extracción de las unidades foliculares con esos micromotores, con esos punch. Veremos también todo el mantenimiento que tienen que tener esas unidades desde que las sacamos hasta que las volvemos a implantar, ¿vale? Siempre van a tener que estar hidratadas, van a necesitar una serie de cuidados que muchas veces esa parte la van a hacer los técnicos más que los médicos, pero sí que es importante que conozcamos todo el proceso y que sepamos bien todas las fases de la cirugía. Veréis también las diferentes técnicas de implantación, tanto con implanter como con pinza. Yo creo que sí, en las prácticas vais a practicar las dos opciones. En la práctica de trasplante realmente solamente una, entonces os tocará una de las dos técnicas, pero sí que en el resto de técnicas de implantación, etcétera, vais a poder practicar tanto con los implanters como con las pinzas. Aquí os pongo un poco así modo general las indicaciones del trasplante capilar. Como hablábamos antes, la alopecia androgénica es la alopecia que más vamos a trasplantar, pero también vamos a trasplantar pacientes con otro tipo de alopecia como la traccional o alopecias cicatriciales secundarias. Donde no estaría tan indicado el trasplante, siempre con excepciones, sería pues en la alopecia areata, en los efluvios, en alopecias de causas desconocidas o infecciosas. Os pongo ahí la cicatricial primaria con un asterisco porque, bueno, sí que habría ciertos casos en los que podemos trasplantar una alopecia cicatricial, siempre que esté muy estable, siempre advirtiendo al paciente de que una piel cicatricial no es lo mismo que una piel sana, por lo tanto el resultado no va a ser el mismo, pero bueno, sí que ahí habría casos en los que podríamos hacer un trasplante. Hablaremos también de los cuidados posquirúrgicos, desde los cuidados que hacemos directamente nosotros nada más acabar el trasplante hasta todos los cuidados que tiene que hacer el paciente en su domicilio para que la evolución de este trasplante sea buena. Les especificamos desde las primeras horas hasta los siguientes días, las siguientes semanas, todo por pasos cómo tienen que ir cuidando ese pelo que hemos trasplantado. Pongo ahí algunas complicaciones de las cirugías, el edema, la verdad que es una complicación bastante frecuente, avisarles porque muchas veces si no se les avisa ellos piensan que tienen una reacción alérgica o que les ha pasado algo cuando se ven tan hinchados. Pueden hacer foliculitis, os pongo ahí una necrosis que ya es una complicación mucho más rara pero que podría pasar. A la derecha tenéis una sobreexplotación de la zona donante, ¿vale? Eso también lo repasaremos. Es súper importante sacar solamente las unidades foliculares que se puedan sacar. Hay que dejar siempre unidades residuales para que no sea evidente que se ha hecho trasplante. Al final, si sobreexplotamos esta zona, estaremos mejorando la parte de adelante, pero ahora dejaremos una zona de atrás con bastante peor aspecto. Entonces, bueno, todas esas cosas las vamos a ir viendo y las vais a ir estudiando y conociendo un poco con el máster. Aquí os pongo los factores que yo considero más importantes para que el resultado de un trasplante sea bueno, no solo a corto plazo, sino que ese resultado perdure en el tiempo. Bueno, pues que hayamos seleccionado bien al paciente, que le hayamos diagnosticado bien, que hayamos hecho un trasplante con una técnica correcta, pues eso, elegir siempre profesionales con buena formación, con mucha experiencia, la importancia que hablamos ahora de los cuidados postquirúrgicos y el tratamiento médico que siempre o casi siempre van a llevar asociado. Bueno, que entendáis simplemente que el trasplante no es solamente un paciente que viene, le pongo pelo, se va y eso ya me va a quedar bien. Influyen muchos factores para que ese resultado sea bueno y sobre todo sea bueno a largo plazo. Después tenéis varios módulos, que os he dejado aquí simplemente los títulos, pero bueno, porque sepáis que la parte teórica, digamos, es un poco más completa, se ven otros aspectos como cómo montar una consulta, aspectos de marketing y medios audiovisuales, que ya sabéis que hoy en día eso es fundamental, de comunicación,
bueno, pues aspectos médico-legales. Ahí un poco os cuentan, digamos, una visión global de lo que sería el futuro si os dedicáis a este mundo, ¿vale? No solamente la teoría y la práctica de los tratamientos, sino, bueno, pues que conozcáis un poco todo lo que envuelve a este mundo. En cuanto a las prácticas, bueno, vais a tener varias prácticas presenciales. Eso si tenéis ya dudas más concretas, les escribís a las personas de AMIR, que ellos están encantados de ayudaros, pero bueno, yo os he puesto más o menos las que yo recuerdo que hicimos. Yo soy exalumna del máster, por cierto, que no lo había dicho. Entonces vais a hacer prácticas de tricología clínica, vais a repasar un poco todo este tema del diagnóstico, de la tricoscopia, tendréis un tricoscopio también para ver para ver esas imágenes tricoscópicas. Tendréis varias prácticas de implantación, ¿vale? Vais a implantar en piel sintética primero, luego en piel de cerdo, que bueno, es un poquito más parecida a la piel humana. Tenéis un taller en cadáveres, ¿vale? Que vais a hacer, bueno, pues toda la parte de anestesia, diseño, implantación, etcétera, en cadáveres. Y luego tenéis prácticas con paciente real. Vais a hacer prácticas de los diferentes tratamientos médicos, mesoterapia, plasma rico en plaquetas, bueno, pues carboxy, radiofrecuencia, etcétera. Tenéis varias prácticas, normalmente están agrupadas en módulos, estáis durante un día haciendo varias de las prácticas, vais por grupos pequeñitos y vais pasando de una a otra. Se traen modelos externos o a veces se ofrece a los alumnos que si quieren ponerse ellos de modelos, pues para hacerse, por ejemplo, una mesoterapia de vitaminas o de antiandrógenos o de plasma rico en plaquetas, que así aprovechen y aparte de aprender a hacerlas, se lleven ese tratamiento hecho. Y por último tendréis práctica de trasplante capilar en paciente real. Os decía antes, normalmente va a ser una práctica en la que vais a trasplantar, obviamente con la supervisión de un profesor, pero vais a participar todos en el trasplante de un paciente real. Algunos os tocará implanters, otros las pinzas. Bueno, eso depende un poco del paciente o del modelo que tengáis. Y un poco en cuanto a salidas profesionales, ¿qué podéis hacer después de hacer este máster? ¿Vale? Yo entiendo que este máster lo hace gente con perfiles muy diferentes, hay gente que tiene otra especialidad y va a seguir trabajando en esa especialidad, por lo tanto simplemente sería algo complementario. Hay gente que no tiene especialidad y directamente hace este máster porque se quiere dedicar de forma plena a la tricología o al trasplante. Hay gente que a lo mejor hace también el máster de estética y quiere combinar un poco las dos cosas. Entonces, bueno, un poco yo os pongo las salidas a lo mejor más habituales o más frecuentes que se pueden hacer después de hacer este máster. Pero ya cada uno luego lo va individualizando un poco y va viendo según su situación. Entonces, una de las salidas quizá más frecuentes es dedicarse a la cirugía capilar o al trasplante capilar, ¿vale? Dentro de esta salida también tenemos varias opciones. Se puede trabajar en un centro de trasplante capilar en el que tú estés contratado y hagas trasplante todos los días y sea eso a lo que te dediques, obviamente con la parte también de consulta pre-trasplante, post-trasplante, etcétera. Hay otra opción que es, bueno, pues para gente a lo mejor que tenga otra especialidad, que se dedique a otra cosa, pero también le guste este mundo y a lo mejor puntualmente haga cirugías capilares. Hay muchos cirujanos que hacen también este máster. Bueno, pues entonces en este caso lo que hace la gente, alquila quirófanos o alquila salas blancas y tiene un equipo o se junta con un equipo de técnicos, etcétera, y hacen cirugías puntualmente. Es otra opción que tenéis también si hacéis este máster. Otra salida, yo creo que de las más comunes, es dedicarse a la tricología clínica como tal, tener una consulta de tricología o pasar una consulta de tricología en otro centro médico, puede ser un centro dermatológico, puede ser un centro de tricología específicamente, un centro estético, de medicina estética, bueno, pues tener una consulta de diagnóstico y de tratamiento médico de esta rama. Muchas veces vais a combinar la opción anterior y esta, vais a hacer tanto la parte de tricología como la parte de la cirugía. Pero sí que es verdad que habrá gente que a lo mejor no vaya en este caso a operar y vaya a hacer solo la parte de consulta. Y en ese caso diagnosticará y tratará a los pacientes y los que considere que son para cirugía los derivará a un centro donde hagan cirugías. Vale, otra opción que os pongo aquí es de realización de tratamientos capilares.
Aquí esto os lo pongo porque, por ejemplo, también se da mucho, pues es un médico estético que se dedica a la medicina estética, que tiene una consulta de medicina estética, pero quiere también tener la posibilidad poder hacer tratamientos capilares, ¿vale? Y poder hacerlos sabiendo un poco lo que hace. Entonces, esta es otra opción que también se ve mucho, gente que se dedica pues a la medicina de familia, a la medicina estética, pero también sus propios pacientes les van a demandar este tipo de tratamientos. Entonces, bueno, en este caso tener un poco la base, los conocimientos, la capacidad de diagnosticar al menos las alopecias más comunes y poder hacer este tipo de tratamientos, aunque no se dedique, aunque no tenga una consulta específica de tricología. Y a otras opciones que puede haber, claro, depende ya de lo que cada uno quiera hacer, pues se puede orientar más bien a la tricología estética, pues no tanto a las patologías, a las alopecias, sino que a gente que simplemente quiere mejorar el aspecto de su pelo, se quiere hacer tratamientos para tener una mejor calidad de pelo, un mejor aspecto del pelo, puedes dedicarte más bien a esta tricología más cosmética, digamos. Puedes hacer asesoramiento tanto a laboratorios como a centros estéticos, como a centros de peluquería, etcétera. Y por último, bueno, seguro que hay más opciones. Yo os he puesto un poco las que a mí me parecen más comunes o más frecuentes después de hacer este máster. Pero os podéis también dedicar a la docencia, podéis pues eso, ser profesores en másters, en charlas, dar cursos, etc. Entonces, bueno, esto es un poco la visión que yo tengo del máster o la versión que yo tengo de lo que podéis esperar del máster y de lo que os puede aportar. Y bueno, las salidas un poco que podéis hacer o que podéis tener después de esta formación. Por mi parte, esto es lo que quería contaros. Si hay alguna pregunta o alguna duda, bueno, pues me preguntáis ahora. Os dejo también mi contacto y el de la academia, por si queréis saber algo más concreto. Bueno, si es tema de organización, etcétera, casi mejor a la academia. Y si es algo pues, de lo que yo os pueda ayudar, me escribís y sin ningún problema hablamos de lo que necesitéis. Vale, doy un minutillo por si alguien quiere poner alguna pregunta en el chat y si no, nos despedimos. Bueno, parece que no hay dudas, que ha quedado todo muy claro. De todas formas, lo dicho, os quedan ahí los contactos para la gente, si se os ocurren preguntas más adelante o la gente que vaya a ver esta charla en diferido, cualquier cosa, cualquier duda, nos escribís tanto a la academia como a mí sin ningún problema. Venga, buena tarde a todos, hasta luego.